Hola, ¿cómo están todos? Empezamos ya. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Diálogos por México. Me da mucho gusto tenerlos hoy lunes reunidos. De verdad le agradezco muchísimo a la senadora Vanessa Rubio Márquez que nos haya aceptado dar la plática hoy. Voy a hacer una breve semblanza como siempre. Tiene un gran currículum Vanessa. Voy a extraer lo más relevante para no hacer largo la presentación. Vanessa estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM. Tiene maestría en Ciencias en la London School of Economics. Cuenta con una gran trayectoria. Ha sido subsecretaria tanto en Relaciones Exteriores como en Sedesol, como en Hacienda. Es la primera mujer que ha ocupado 3 posiciones de subsecretaria en 3 diferentes secretarías, que la verdad, mis respetos. Tuve la oportunidad yo de conocerla cuando ella estaba en Relaciones Exteriores. Tuve la oportunidad de constatar su gran calidad profesional, su gran calidad humana, y pues apoyarla. A mí me tocaba ver inmuebles en toda la parte de Latinoamérica y pues tuve la oportunidad y luego en Sedesol, Vanessa por ahí implementó la cartilla social que dio mucha transparencia a los temas de los programas sociales, también muy reconocido esta parte. Entonces, Carlos, si quieres nada más hacer la presentación del grupo y empezamos. Así es, pues Vanessa, muchísimas gracias por participar con nosotros. Muchas gracias a todas y todos que se conectan, muchos amigos, como decía Jaime, muchos amigos de La Salle, muchos amigos del CUM, de la Ibero, del ITAM, del TEC, y obviamente también muchos amigos de fuera de México que se están incorporando y que ya continuamente nos están siguiendo en Diálogos por México desde casa. Pues yo no hablo más que te paso cámaras y micrófonos, Vanessa, adelante, un gran honor, un gran gusto, y adelante, por favor. Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jaime, Carlos, gracias a todas y a todos que nos escuchan, tanto en México como fuera de nuestro país. Me encanta estar en este grupo, en esta plática de amigos, y bueno, pues sin duda estamos viviendo épocas inéditas, épocas que hoy comencé a escribir. Yo escribo 2 columnas a la semana, todos los martes, en Publimetro una y en El Heraldo otra. Pero hoy también ya comencé a escribir en Forbes y sacaba yo un artículo el día de hoy donde decía el mundo que nos espera y que nosotros no esperamos. La verdad es que creo que sí tenemos que hacer mucha conciencia de que esto va a venir a cambiar la forma en que interactuamos en general, en el sentido más amplio, a nivel mundial, porque va a cambiar las prácticas laborales, las prácticas interpersonales, la manera en que producimos, la manera en que comercializamos, la manera en que nos saludamos, la manera en que hacemos ejercicio, la manera en que hacemos toda la actividad humana. Va a tener un gran cambio a raíz de esta pandemia y sí, el mundo no va a volver a ser igual. A nivel internacional, yo creo que se van a contraponer, como siempre, después de estos fenómenos, 2 procesos muy importantes: el que continúe la cooperación, el intercambio de experiencias, el trabajo a nivel internacional para lograr soluciones comunes a retos y problemas comunes, pero también vamos a ver un nuevo surgimiento de nacionalismos, de los países que quieren voltear a ver solamente hacia su población, hacia sus intereses, hacia sus objetivos. Entonces vamos a ver ahorita un nuevo confrontamiento entre globalización, interdependencia, interrelación con nuevos nacionalismos. Decía yo también que vamos a ver el surgimiento de nuevos liderazgos. Es muy interesante ver, por ejemplo, si uno ve el espacio de la Unión Europea, pues la verdad es que poco vio uno de las reacciones del Consejo Europeo o del Parlamento Europeo, y sí mucho vio uno de los liderazgos de Alemania, de España, de Italia, de Francia, del Reino Unido. Entonces también es un elemento para la reflexión. Y luego a nivel de dentro de los estados, a nivel subnacional, cómo fueron reaccionando de manera distinta los gobernadores, los legisladores, los presidentes y las presidentas municipales. Entonces, vamos a acabar de ver un mundo que se reconfiguró en lo doméstico, en lo internacional, pero que al final del día creo que un punto de partida muy importante es evaluar el 2019. ¿Cómo nos toma parados esta crisis de salud y cómo nos toma parados esta crisis económica?
y la verdad es que yo les diría que la palabra que he estado utilizando es debilitados. ¿Por qué? Porque en el 2019 no crecimos y cuando un país no crece económicamente es un país que no cumple sus metas de todo lo que se había propuesto gastar, hacer, digamos, construir, y eso es algo que nos pasó desde 2019. Se esperaba, digamos, en la parte del discurso político, se decía que íbamos a crecer 6%, luego que no, que 4%. La Secretaría de Hacienda nos presentó al Senado, cuando nos presentó la ley de ingresos, la posibilidad de que en el 2019 creciéramos alrededor de 2.5%. Y la realidad fue que acabamos creciendo negativo 0.1%. Esto quiere decir que Hacienda no tuvo cómo cerrar el año fiscal en 2019. ¿Y qué fue lo que hizo? Utilizó un colchón que teníamos reservado, que habíamos construido durante muchas décadas para momentos de crisis, para momentos de un choque externo muy fuerte sobre todo. Ese colchón se llama el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, el FEIP, que se utilizó en más de 40% el año pasado para poder siquiera cerrar el año de 2019. Y bueno, ya nos encontraba también con baja de calificación a Pemex y con una serie de iniciativas legales e iniciativas de decisiones de política pública que fueron un choque a la inversión muy fuerte. ¿Por qué? Porque generaron desconfianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. Que, por ejemplo, pues la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que por cierto solamente tenía 30% de recursos públicos, el 70% eran recursos privados, pero bueno, fue una mala señal de que las reglas del juego para los inversionistas pueden cambiar de un momento para otro. Y también así pasó y continúa pasando con el sector energético. El año pasado con la cancelación de los farm outs que son estas asociaciones público-privadas para que se comparta riesgo, se comparta tecnología, se compartan buenas prácticas y al final cuando se descubre petróleo y cuando se saca petróleo, se queda una muy buena parte Pemex de esas ganancias y una parte más reducida el privado que está invirtiendo. Entonces es un ganar-ganar que se decidió también poner alto a los mismos. Entonces todo esto fueron generando un ambiente de poca certidumbre para la inversión en nuestro país, desafortunadamente, y reitero el hecho de que no creciéramos en un año en donde prácticamente no pasó nada a nivel internacional, no tuvimos una gran crisis, no hubo un gran problema, simplemente a nivel doméstico no generamos las fuentes de crecimiento que pudimos haber generado y el resultado fue, reitero, negativo 0.1%. Entonces, así nos agarra la crisis y de repente, pues viene a partir sobre todo de enero todo el fenómeno de la pandemia, cómo se viene exacerbando, cómo viene la nueva información, cómo vienen todos estos datos tan disímbolos de que si se medía bien, si se medía mal, si se deberían de hacer pruebas, cuántas pruebas, qué tipo de pruebas, qué población era más vulnerable a la pandemia. Entonces empieza el 2020 con mucha volatilidad y muchos riesgos, sobre todo en la parte sanitaria. Luego obligan a que nos guardemos en la casa, a este alto, esta cuarentena, que al final del día acaba impactando la actividad productiva. Y entonces yo digo que como salgamos de estas crisis, como salgamos de la crisis de salud y como salgamos de la crisis económica, va a depender sobre todo de dos factores fundamentales. Cómo nos encontrábamos y luego qué tipo de respuestas estamos dando a estas crisis. Y bueno, cómo nos encontrábamos, ya les narré un poco, mi calificativo es debilitándonos. ¿Y qué respuestas hemos dado? Yo les diría bastante acotadas las respuestas. Porque en general en el mundo se están haciendo todas estas políticas contracíclicas que lo que hacen es poner recursos fiscales para salvar a la población más vulnerable, antes que nada, quienes están en pobreza extrema, en pobreza, quienes no tienen acceso a servicios de salud, adultos mayores. Entonces, ese es el tipo de acciones que se ponen
en vigor, y por el otro lado, una serie de productos financieros que requieren recursos fiscales para micro, pequeñas, medianas empresas, para quienes trabajan en el empleo informal y para las empresas grandes también altamente generadoras de empleo. No es lo mismo lo que le pones a disposición a una población vulnerable que a una gran empresa, pero por eso se hace política pública diferenciada para algunos darles, por ejemplo, un diferimiento fiscal, otros darles financiamiento, otros darles garantías, contragarantías, seguros, coaseguros, y hay muchos mecanismos para poder utilizar los recursos de manera eficiente. ¿Y por qué es tan importante cómo reaccionen las autoridades, cómo reacciona el país, cómo reacciona el sector público, el privado? Porque de eso depende que la caída sea una caída pronunciada, o sea, una caída más acotada, y sea una caída que dure mucho en el tiempo o que no dure tanto en el tiempo. El riesgo en el que está México ahorita, a falta de una salida integral y de respuestas más integrales, es que nuestra caída sea muy pronunciada y sea muy larga en el tiempo, y eso pues a nadie le conviene, y quisiéramos evidentemente revertirlo. Las expectativas de crecimiento de la economía mexicana ya en general en el mercado se sitúan en una caída, o sea, un crecimiento negativo de 7,5%. Hay quienes hablan, el Fondo Monetario Internacional dice menos 6,6, pero sí habla uno también ya con bancos de inversión y otros miembros del mercado, hablan hasta de caída de 2 dígitos del Producto Interno Bruto del país. Y en ese sentido les digo que sin lugar a duda, para que podamos dimensionar, esta va a ser la mayor crisis que haya tenido México en nuestra historia. ¿Por qué? Porque cuando más cayó el Producto Interno Bruto en el pasado, históricamente, fue en 1995 que cayó 6,29%, y si hoy vamos a caer 6,6 o más, pues quiere decir que vamos a tener la caída más grande que hayamos tenido en el Producto Interno Bruto. Lo que sí es cierto, a diferencia de la crisis del 95, es que nos encuentra con esto que se le llama fundamentos macroeconómicos sólidos. Y eso se ha construido por décadas, no lo construimos ni en una administración, ni en un año, sino ha sido el trabajo de muchas décadas de tener un banco central independiente y fuerte, de tener un tipo de cambio flexible que se adapta a los choques del mercado, de que tengamos reservas internacionales, de que México sea uno de 2 países nada más de los 189 miembros del Fondo Monetario Internacional que cuenta con una línea de crédito contingente. Nosotros podemos hablar y pedir al fondo parte de esa línea, la mitad de esa línea, toda la línea, y la tenemos ahí a disposición, y de que nuestra deuda esté diversificada, la gran mayoría es en moneda nacional, lo menor es en monedas extranjeras, tenemos un sistema de ahorro para el retiro que tiene 16 puntos del PIB allá adentro. Entonces, digamos, nuestros fundamentos macroeconómicos están sólidos, pero sí se han venido debilitando desde 2019 por la falta de crecimiento, y ya este año vamos a haber acumulado 2 años de cero crecimiento, y si hacemos un promedio, pues muy probablemente traigamos un promedio negativo de entre 3 y 4% en estos 2 años. Entonces, pues sí estamos en una situación crítica con una panorama que se antoja muy retador en la parte de salud y muy retador en la parte de recuperación del empleo, de reactivar la planta productiva. No es de la noche a la mañana incluso que ya vayamos a salir. Se van a tomar medidas sanitarias, se van a tomar medidas de higiene, de distanciamiento social, para el transporte, para el trabajo en las oficinas, en las fábricas. Entonces, al final del día, reitero, no vamos a regresar a lo que conocíamos antes, vamos a regresar a esto que le llaman nueva normalidad, que de nuevo va a tener mucho y de normalidad nada. Y al final del día, pues lo que queremos es que se puedan realizar una serie de políticas y acciones que nos permitan hacer esta crisis, reitero, menos profunda y menos duradera en el tiempo, porque cuando las crisis son profundas, siempre pues acaban afectando a los que menos tienen. Ya salía por ahí la semana pasada el dato de Coneval, que esperaban incluso que pudieran haber nuevos 10, hasta 10 millones de personas en pobreza extrema en nuestro país, y eso pues la verdad es una tragedia, porque
porque cuesta mucho trabajo sacar a las personas de esa condición y es muy fácil con una coyuntura de crisis que vuelvan desafortunadamente a esa característica. Entonces, al final del día, pues una palabra positiva. México es grande, es muy diverso. Hay 193 países en el mundo. Nosotros somos la 15ª economía, somos grandotes y reitero, lo mismo producimos manufacturas que agricultura, que otro tipo de ingresos. Los principales ingresos externos de México son las manufacturas, dentro de esas la industria automotriz, pero bueno, pues también están las remesas, que ahorita en abril, en marzo no tuvieron la caída que hubiéramos esperado, pero parece ser que en abril vienen bastante bajas. El turismo, que es de los más afectados en esta coyuntura, y desde luego la industria petrolera. Y aquí en la parte de petróleo, y con esto cierro, también hemos tenido un choque de volatilidad de los precios del petróleo. Por primera vez en la historia tuvimos hace unas semanas precios negativos del petróleo, que eso quería decir, aunque nos cueste trabajo pensarlo o entenderlo, que para llevarte un barril de petróleo, en vez de que tú pagaras, te pagaban para que te llevaras ese barril de petróleo. Llegó a ese absurdo de los precios negativos un día el mes pasado. Y en ese sentido, pues también es una mala idea estarle apostando otra vez al petróleo, estarle apostando a invertir solamente recursos públicos al sector energético del país, en vez de buscar también recursos privados, pues porque al final del día tenemos escasos recursos públicos que ahorita necesitamos para salir de la enfermedad, que necesitamos para salir de la crisis, y los estamos metiendo en una refinería cuando además los precios del petróleo pues están en 12 o han llegado a 20, pero los tuvimos en enero a 53 pesos por barril. Entonces hay una presión muy fuerte de los precios del petróleo a la baja y pues se antoja absolutamente contraintuitivo que en este contexto pues le estemos metiendo recursos públicos al sector energético y no queramos aceptar recursos privados. Entonces, pues sí, una serie de medidas que no acaban de hacer sentido, reitero, algunas de ellas contraintuitivas, como la parte del petróleo, pero sobre todo muchas de ellas muy cortas, ¿no? Se hablaba de 1 millón de créditos por parte del gobierno, 500,000 a empresas pequeñas formales, 500,000 a empresas informales. Estamos hablando de un universo de 5 millones de empresas. Entonces ya atendiste a 1 millón y luego ¿qué le haces a los otros 4? A los adultos mayores les adelantaron 4 meses su pago de adultos mayores. ¿Y qué van a hacer en octubre, noviembre y diciembre esos adultos mayores? Entonces, hay muchas dudas todavía de las acciones que ha tomado el gobierno. El sector privado, pues, ha hecho una serie de iniciativas que siguen quedando cortas porque se necesita sector público, sector privado y sector social, más organismos internacionales, más inversión pública y privada, nacional y extranjera. No acaba de cuadrar una narrativa y una política, digamos, completa, suficiente sobre todo para que México salga de esta crisis. Todavía siguen corriendo los meses, hay tiempo para poderla hacer. Y pues estamos esperando que haya altura de miras, que haya responsabilidad y que permitan a México salir lo más pronto posible de esto, que reitero, va a ser la más grande caída del Producto Interno Bruto desde que se tiene medida del mismo. Así es que sí estamos en una situación delicada, también somos muy grandes y sofisticada nuestra economía, hay para dónde, hay de dónde, pero pues hay que tomar las decisiones. Si no se toman las decisiones, no vamos a poder hacer de esta crisis algo corto y no tan profundo, que es lo que esperaríamos todos. Y pues dejo aquí mis comentarios iniciales, platico de lo que quieran con ustedes al ratito y más bien espero sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas y podemos tratar cualquier tema en específico que ustedes tengan de interés. Muchísimas gracias de nuevo por tenerme. Muchas gracias, Vanessa. De verdad agradecemos tu presentación. De verdad, otra vez te vuelvo a agradecer que nos acompañes esta mañana. Ya tenemos algunas preguntas aquí de algunos amigos, tanto por el chat como por pública. Tenemos a José Buendía, amigo. José, ¿ya estás? Pepe. Aquí estoy. ¿Se escucha? Sí. Jaime, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias por organizar estas mesas que han sido, la verdad, muy, muy interesantes. Te agradezco que me des chance de preguntarle a la senadora Rubio. Se refería a los cambios que va a haber en el futuro, las tensiones que se van a producir entre la globalización, las interdependencias
En un contexto, sin duda, de una de las situaciones más críticas para la economía mexicana en su historia. Y en ese marco, me gustaría preguntar, ¿cómo valoras la modificación de las reglas del juego en el sector de la energía eléctrica a partir de la publicación el viernes pasado del acuerdo que establece nuevas condiciones para los contratos a privados para el suministro de largo plazo de energía eléctrica? ¿Cómo lo interpretas? ¿Es una respuesta del gobierno, digamos, alineada con las nuevas corrientes, digamos, que están privilegiando no solamente en México, sino en otros lugares, posiciones mucho más, digamos, estatistas o nacionalistas? ¿Qué impacto crees que eso puede tener real, primero para el abastecimiento de energía eléctrica en México, que tendría que ser la prioridad a cuidar? Luego, si es cierto que eso va a implicar el incremento de precios o no, y en definitiva, ¿cómo puede eso repercutir? Y si crees que además le preocupe al gobierno que repercuta en temas como el Acuerdo de París, que implicaba compromisos para la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Claro que sí, con mucho gusto, Pepe. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, pues cuando hablaba yo de estas medidas que se antojan contraintuitivas, esta es sin duda una de ellas. Realmente nos estamos moviendo contrario al mundo, ¿no? El mundo se está moviendo para la generación eléctrica a través de fuentes renovables, o sea, de gas natural, de energía eólica, de energía solar, de biomasa, de energía nuclear, pero no de combustóleo, ¿no? El combustóleo que conocemos como chapopote, eso es lo que es, y que contiene más o menos en la mezcla mexicana 4% de azufre, es altamente contaminante. A partir de enero de este año ya entró en vigor una nueva reglamentación internacional, porque antes ese combustóleo alimentaba algunas embarcaciones de tipo comercial y de tipo turístico. Ya ni las comerciales ni las de tipo turístico pueden utilizarlo para sus actividades. Entonces, lo que sucede es que como estamos apostándole a generar petróleo, cuando el petróleo además nos está costando generarlo, o sea, sí tenemos que entrar en el terreno de lo ilógico para poder entenderlo, porque es muy complicado. El día que cayeron los precios del petróleo negativo, realmente me preguntaban, ¿cómo pueden haber precios negativos? Sí, lo que pasa es que se produjo tanto petróleo y la caída de la economía implicó una caída tan significativa de la demanda que habían demasiados barriles de petróleo circulando, poca demanda para comprarlos, y entonces ya no había capacidad de almacenamiento. Entonces, básicamente eso era lo que implicaban. Si tú llegabas por un barril de petróleo, te pagaban llegó un momento ese día, hasta $40 para que te llevaras el barril de petróleo que ya no podían acomodar en ningún lugar. Entonces, mientras el mundo se está moviendo para energías limpias y para otras fuentes alternativas, nosotros estamos siendo insistentes en querer producir petróleo, pero no solo en reactivar las refinerías que ya tenemos existentes, sino en construir una más, o sea, en meterle dinero para hacer una nueva refinería, la de Dos Bocas, y en este paradigma de que vas a pagar más por producir lo que vas a producir, porque a Pemex le cuesta entre 22 y $30 producir cada barril, y si ahorita vemos los precios del mercado, pues han estado fluctuando entre 12 y $20 por barril. Entonces, en ese contexto, lo que al tú producir petróleo te queda combustóleo, y la pregunta es, ¿y ahora qué le haces a ese combustóleo si no tiene ninguna salida, ni a nivel doméstico ni a nivel internacional? Entonces, la respuesta que se le está dando es pues que el combustóleo se utilice para la generación eléctrica de CFE en México. ¿Y qué es lo que sucede? Que tú generas electricidad altamente contaminante, está vinculado con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, con cánceres. Entonces, en vez de estar produciendo con fuentes limpias, como las que estaba yo diciendo, la eólica, la solar, la nuclear, el gas, vamos a estar produciendo con combustóleo que le va a acabar adquiriendo CFE a Pemex para que tú puedas producir los barriles caros
que te va a costar más caro producirlos. Ese es digamos, el modelo energético que se está previendo y pues que a todas luces, reitero, es contraintuitivo. Estamos yendo completamente contra del mundo en lo que a eficiencia se refiere, en lo que a salud se refiere, en lo que a medio ambiente se refiere, y claro, Pepe, que de facto estaríamos rompiendo con todos nuestros compromisos del Acuerdo de París y con otros compromisos que tenemos también signados en convenios bilaterales y en convenios multilaterales. Entonces sí, estamos yendo en contra del mundo, y algo que a mí me preocupa muchísimo es cuando hace algunos años la ley energética tenía la prioridad, sobre todo la transformación de energía eléctrica, tenía como prioridad las fuentes limpias y las fuentes más económicas. O sea, tú te guiabas por precio, y el precio es algo muy transparente. Tú dices, ¿a quién le compro energía solar, o a quién le compro energía eólica, o a quién le compro gas? Uno me lo da en 10, otro me lo da en 8 y otro me lo da en 12. Es muy fácil decir, pues al de 8, ¿no? Pero ahora, en vez de que ese es el criterio que guíe la política energética de México, lo que nos acaba de decir este fin de semana la Secretaría de Economía es que va a regir la política energética de México los proyectos estratégicos. Entonces, los proyectos estratégicos pueden ser no limpios, pueden ser no sustentables con el medio ambiente, pueden dañar la salud, ¿no? Pueden no ser los más eficientes y no ser los más baratos, pero si los consideran de manera discrecional como los proyectos estratégicos, esos son los que van a priorizar. Entonces, a mí me preocupa mucho este documento que sacó el sábado la Secretaría de Energía, y además el que ya había sacado SENACE 2 semanas antes. Tiene muchos problemas, tiene problemas de legalidad, porque SENACE está acaparando funciones que le corresponderían a la CRE. Tiene problemas de legalidad porque no estamos cumpliendo con los acuerdos internacionales. Tiene problemas de legalidad, pues porque, a ver, aquí todos podemos levantar la mano y decir, oigan, yo no quiero que se produzcan energías contaminantes que nos pueden matar, que pueden afectar nuestra salud. Vean lo que está pasando en Hidalgo, ¿no? Con la refinería de Tula, y vean lo que está pasando con el resto de las refinerías. Entonces, hay muchos cuestionamientos desde el punto de vista jurídico, de invasión de facultades, de salud, de energías limpias, de eficiencia, de economías, que pondrían en entredicho esta nueva filosofía que nos acaban de plantear para la energía. Y además, otro elemento muy importante es otra vez generar incertidumbre para la inversión nacional y extranjera, porque tienes aquí decenas de proyectos de inversionistas nacionales y extranjeros que vinieron a poner su dinero para hacer un proyecto de energía solar o de energía eólica, que les vas a decir, sabes que ya no les voy a comprar porque voy a preferir comprar combustóleo caro y combustóleo nocivo para la salud y combustóleo contaminante, porque estoy empeñado en seguir produciendo petróleo cuando el petróleo ya no es rentable. Es kafkiano, pero esa es la narrativa. Muchas gracias, Vanessa, de verdad. David Martínez te quiere hacer una pregunta. David, tienes abierto tu micrófono. Muchas gracias, Jaime. Senadora, muchas gracias por la plática, una plática muy interesante. Mi pregunta va a ser concreta por respeto al tiempo de todos, para que también dé tiempo de que todos podamos participar, los que quieran. Va a ser de carácter político, no va a ser económica mi pregunta. ¿Cómo percibe al menos la fracción del partido en el cual estás inmerso el año que entra la elección, que va a ser una elección muy importante, la renovación de toda la Cámara de Diputados, en el sentido de que hay que hacer un verdadero contrapeso a la cuarta transformación, porque hemos visto que con el paso del tiempo, desafortunadamente, esos contrapesos y muchas instituciones se han venido debilitando, porque así lo ha querido este gobierno? ¿Y cómo lo vislumbra el PRI? ¿Cómo lo vislumbra incluso Vanessa en lo personal? Si hay condiciones para que la oposición como tal pudiera ir unida y encuentren coincidencias, ¿sí percibes eso, Vanessa? Porque creo que para el país es fundamental los contrapesos, que hoy cada vez los vemos mucho más débiles, o incluso pudieron en determinado momento incluso extinguirse. Muchas gracias. Sí. Ya me oigo, creo que ya me oigo, ¿verdad? Gracias, David, por la pregunta. Sí, sin duda estamos en un contexto político de mucha complejidad, porque en 2021 pues se va a cambiar la Cámara de Diputados y además varias gubernaturas, presidencias municipales. Yo lo que creo es que esa batalla se va a dar, David, no en lo nacional, sino en lo local. Eso es lo que
Vanessa Rubio, como analista política, está percibiendo. Es decir, las batallas se van a dar en los municipios, porque las batallas se van a dar entre decir, mira, este presidente o esta presidenta municipal hizo o no hizo bien su trabajo y está apoyando o no está apoyando ciertas medidas. Y yo creo que donde vamos a poder ver surgimientos de balances de poder importantes va a ser a nivel local. O sea, el liderazgo local, digamos, la promoción de políticas que sean particularmente benéficas para la zona noroeste, para el sureste, para la zona centro. Entonces, yo creo que la narrativa en general va a tomar un tamiz muy, muy local, y así es como se va a construir política el año que entra. Yo creo que también vamos a ver cómo se comporta Morena, que pues no se comporta en general como un partido, es realmente un movimiento, pues porque van a haber varios senadores o varios diputados que aspiren a una misma candidatura, a una presidencia municipal, a una gubernatura, a una reelección. Entonces, yo creo que se van a digamos, mezclar muchos factores. Lo local, que yo creo que va a ser prioritario, esencial en la narrativa, en los liderazgos, se va a combinar con cómo se va a comportar Morena cuando ya su interés no es el mismo. Tuvieron un mismo interés hace 2 años, que era ganar la presidencia y que llegara Andrés Manuel López Obrador a la presidencia. Pero ya ahorita los intereses van a ser, yo quiero ser el gobernador o yo quiero ser la gobernadora. Entonces, esos intereses disímbolos dentro de Morena también los vamos a empezar a ver. Y sin duda, el comportamiento de los partidos de oposición va a ser fundamental. Hoy, pues desafortunadamente están perdidas todos los balances de poder en la Cámara de Diputados, no así en la Cámara de Senadores, donde sí tenemos, si nos juntamos todos como oposición, sí tenemos un dicho para los cambios constitucionales, ningún cambio legal, luego esa parte se olvida. Hace unas semanas que presentaron la iniciativa, el Ejecutivo, de cambiar los pesos y contrapesos en el presupuesto y que la facultad del presupuesto, en vez de estar en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pasara para el Ejecutivo, que sigue estando latente, no es algo que se haya acabado la discusión. Muchos decían, bueno, que se junte la oposición y que lo impida. A ver, la oposición se puede juntar para impedir que haya un periodo extraordinario esta semana, pero también se tiene que juntar la siguiente semana y la que sigue hasta que pase marzo, abril, mayo y junio, 4 meses, todas las semanas, sin que nadie falte, sin que nadie se enferme de la oposición, para que no haya un periodo extraordinario para ver ese tema en particular. Y si no, es una ley, y la ley tiene todos los votos para pasarla en septiembre. Entonces, de ahí la importancia a que sí es la oposición, sí son los partidos, pero también es la colectividad de la sociedad, de las ONGs, de los grupos de expertos, de abogados, de economistas, que han estado muy vocales diciendo, pues no se pueden eliminar los contrapesos. Hay un principio de ley fiscal que es no taxation without representation. Yo no te cobro impuestos si tú no estás representado en cómo se van a repartir esos recursos y en dónde está repartida la población, la representación en la Cámara de Diputados. Y por eso es la Cámara de Diputados la que define cómo se va a gastar al final del día el presupuesto. Y bueno, y tenemos el mejor ejemplo también, ¿no? Se estuvo discutiendo 3 meses la Guardia Nacional, se hicieron consensos, se hicieron grupos que trabajaron en aspectos muy específicos para evitar una Guardia Nacional militarizada. Y al final del día, ¿qué pasa? Que hace 1 semana, 2 semanas se nos dice de todas maneras va a salir el Ejército y la Marina a las calles, ¿no? Entonces, los contrapesos están siendo muy difíciles de llevar hacia adelante y bueno, pues tenemos que estar toda la sociedad pendientes cuando tengamos una agenda común. Creo que esa parte hace falta mucho, David, que comencemos a tener mínimos comunes de la agenda, en donde creemos que estamos yendo por una ruta donde no deberíamos de ir, porque está tan desperdigada. Unos ahorita están con el tema del ejército en las calles, otros están con el tema de que han incrementado la violencia intrafamiliar en esta coyuntura, otros con la reapertura de las cadenas de valor con Estados Unidos, otros están cuidando el sistema de ahorro para el retiro. Entonces, hay tantos frentes que creo que sí es muy importante que empecemos también a encontrar mínimos comunes que como sociedad estemos dispuestos a defender de manera colectiva. Pero yo, volviendo a tu pregunta, lo del 2021 para mí va a ser un tema local y vamos a tener que estar muy pendientes de cómo se comporta Morena como grupo, porque ahora va a tener intereses disímbolos.
Muchas gracias, querida Vanessa. Tenemos una pregunta desde Madrid, Pedro Carreño. Si abrimos el micrófono, Pedro. ¿Qué tal? Buenas tardes desde Madrid y un saludo a todos los amigos de México, que son muchos. Quería, senadora, hacer una doble pregunta a la vista de su exposición, que ya adelanto me ha encantado y le doy gracias por ello. La primera es, cuando ha citado usted los nacionalismos crecientes, me gustaría saber si podría concretar más para una visión europea o hermana, en este caso desde España, a qué nacionalismos prevé usted en Centroamérica y en Latinoamérica. Eso en primer lado. Y en segundo lugar, me gustaría preguntarle qué clase de salida ve usted a la crisis, como dicen los economistas, si es una salida en V, en L o la más temida, en W. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Gracias por escucharnos desde allá y qué bueno que te haya gustado lo que estoy compartiendo con ustedes. Cuando hablo de políticas más nacionalistas en México o en América Latina, que además es mi experiencia, hablo de políticas que vayan en contra de los pesos y contrapesos, como lo que estoy diciendo, políticas más autoritarias, políticas que haciendo alusión de un estado de excepción, aprovechen para concentrar poder. Esta del presupuesto es un ejemplo muy claro, la del ejército es otro ejemplo muy claro, pero también es un ejemplo muy claro que a últimas fechas, por ejemplo, en México, se hayan unido varios gobernadores para decir, ¿por qué no repensamos el pacto fiscal? Porque no nos está gustando la federación cómo está gastando los recursos o no nos está dando lo suficiente para enfrentar la crisis de salud o la crisis económica. O que el sector privado haya decidido buscar organismos internacionales o cooperación internacional para poder hacer proyectos que permitan financiamiento a pequeñas y medianas empresas. Es decir, que lo nacional se vea trastocado o por una serie de autoritarismos que concentren poder en un contexto en donde en América Latina hay muchos populismos, ¿no? Entonces, donde concentren poder, disminuyan los pesos y contrapesos, se exacerbe el autoritarismo y por el otro lado también surjan nuevas figuras en lo local, los gobernadores por un lado, empresarios por el otro lado, que reten al Estado-nación en el sentido de decir, pues si tú no me resuelves los problemas, los voy a resolver yo por mí mismo, ¿no? Entonces, ahí es un poco como lo veo muy distinto a los nacionalismos que podríamos pensar en España o que podríamos pensar en Alemania o que podríamos pensar en Italia, incluso en el Reino Unido, ¿no? Entonces, es un contexto diferente, pero sí te habla de que esas fuerzas que están dentro de lo nacional emergen como posibilidades, dando salidas en unos casos salidas autoritarias, salidas antidemocráticas, pero en otros casos salidas que están buscando interconectarse en ellos. Presidentes municipales con presidentes municipales, gobernadores con gobernadores, empresarios con empresarios, o incluso yo creo que vamos a empezar a ver mucha más interacción entre el sector empresarial y los gobiernos a nivel subnacional, es decir, trabajar más con los estados, trabajar más con los municipios. Y eso yo creo que va a ser un fenómeno en general en América Latina y el Caribe. Perfecto, Vanessa. Tenemos a Pepe Centeno desde Puebla. Pepe, muchas gracias por estar. Gracias, Jaime, Carlos, por este esfuerzo que han estado haciendo. Senadora, gracias por participar con nosotros esta mañana. Estamos aprendiendo mucho de ti. Mira, muchos de los que estamos aquí viéndote, queremos preguntarte, y yo voy a aprovechar de que ya me dieron la palabra para consultarte lo siguiente. Nos preocupa que no hay oposición, es decir, la sociedad civil nos sentimos en la orfandad, comunicando con nuestros propios esfuerzos, haciendo oposición y tratando de hacer contrapeso en la opinión pública, sobre todo el conjunto de decisiones absurdas que está tomando el gobierno y generar la cuarta transformación. Pero por otro lado, no encontramos una estrategia de comunicación ordenada, sistemática y sobre todo, ¿no?, que nos represente por parte de los liderazgos políticos formales y tradicionales. Parecería en el caso de tu partido que son los gobernadores los que tienen el control y ellos están cuidando su salida y sus propios intereses. Y por otro lado, la militancia de tu partido tampoco está presionando a la dirigencia para que ésta pueda reaccionar y actuar como una verdadera oposición. Y de rumbo a la elección del 2021, pues parecería que no vamos a tener por quién votar, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es la perspectiva, el estado de ánimo con respecto a esta situación en la bancada del PRI en el Senado?
Claro que sí, Pepe, muchas gracias. Bueno, antes que nada comento, yo soy orgullosa simpatizante del PRI, pero no soy militante, no participo de las reuniones, digamos, del partido como tales, pero desde luego estoy en la bancada y tenemos una posición común y nos reunimos frecuentemente. Acabando esta reunión vamos a tener justamente la reunión del grupo parlamentario. Somos un grupo parlamentario chico, de 128 senadores somos 14, en el caso del grupo parlamentario del PRI. Y coincido contigo en el tema de la orfandad, pero ¿sabes qué creo, Pepe? Que es una orfandad colectiva. Si yo me siento con un empresario, como me siento muy seguido, el empresario se siente huérfano y yo también. Si me siento con la sociedad civil se siente huérfana, el empresario también y yo también. ¿Y sabes a qué lo atribuyo? A que hace falta esto que estás diciendo y tienes toda la razón, una comunicación ordenada, sistematizada, priorizada, estratégica, que nos permita, vuelvo a lo que dije hace rato, encontrar mínimos comunes. Estamos siendo presas de una agenda absolutamente dispersa. De verdad, o sea, yo la semana pasada me hablaban y me decían, oye, pero es que no puedes dejar pasar lo del tema presupuestal. Les decía, no, aquí estoy dando 14 entrevistas en un día, ¿no? 14 entrevistas sobre el tema presupuestal y estamos dándole, y luego me hablaban y me decían los colectivos de mujeres, oye, ¿ya viste el 60% de incremento de la violencia intrafamiliar? No se preocupen, ahorita hago un punto de acuerdo. Hicimos un punto de acuerdo, lo hice con Beatriz Paredes, con Claudia Ruiz Massieu, y se reunieron 12 senadoras y senadores de otros partidos. Sacamos el punto de acuerdo sobre violencia intrafamiliar. Y luego te dicen, oye, pero ¿cómo el ejército en las calles les están viendo la cara? La Guardia Nacional, no puede ser posible. Y entonces tratas también de meterte ese tema y ahora nos están diciendo que nos van a mandar las siguientes 3 semanas 6 leyes para aprobar en 2 días para que queden listos para que el 1 de julio entre en vigor el Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Entonces, ahí vienen esas 6 leyes que hay que estar revisando, que tienen que ver con normalización, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con temas laborales. Antes de estar con ustedes, estaba yo en una reunión con la industria farmacéutica, que están colgados de la lámpara con varios de los elementos que trae una de esas leyes en particular en lo que a genéricos se refiere. Entonces, el tema es, y aquí no me estoy para nada tirando al suelo, simplemente les quiero dar un poco de pulso. Traemos 200 temas encima y ustedes traen, y he platicado con los empresarios del sector turismo y con los empresarios del sector hotelero y con los empresarios de las aerolíneas, platiqué con los del sector automotriz, en la tarde tengo con los de la industria restaurantera, y todos te dicen, estamos preocupados, no tenemos líneas claras, nos dicen algo a nivel local, pero tenemos algo distinto a nivel federal, no sabemos si somos prioritarios porque alimentamos la cadena de los prioritarios, pero a nosotros no nos han declarado como prioritarios. Si yo me salgo de la cadena de valor, Estados Unidos no me va a volver a hablar y yo ya perdí por siempre todo lo que construí durante 20 años en el acuerdo de libre comercio, ¿no? Entonces, la vez que cada uno estamos viendo, y claro, no se diga tengo también conferencias a rato con todos los que han invertido en el sector energético, en energías limpias, que te dicen, ayúdenos, pues porque nos cambiaron las reglas del juego, metimos nuestro dinero y ahora resulta que no nos van a comprar nuestra energía porque van a priorizar el combustóleo que se produzca de Pemex. Entonces, necesitamos, y eso es algo que le digo a todos los líderes de cámaras empresariales con los que tengo mucha relación, encontrar una agenda común. Todos tenemos, y es muy legítimo que tú tengas 20 preocupaciones y que yo tenga 30 y que fulanito tenga 40 y que perenganito tenga 50. Es muy legítimo, traemos muchas preocupaciones, pero ¿dónde encontramos ese centro que nos va a hacer que tú y yo y Juanito y Pedrito hablemos con una misma voz de menos en 5 temas que consideremos irreductibles? Porque si no, nos seguimos perdiendo y nos seguimos diluyendo todos los días con la agenda y cada día nos ponen algo más en la agenda. Anoche me llega esta carta, que ya no sé si era fake o no era fake, de Morena, en donde decían que el INEGI, que ahora vayan y te inspeccionen en tu casa, que si cuánto dinero tienes y cuántos coches tienes, y que también en el mismo planteamiento se hacía hacían 4 distintos planteamientos, pero sobre todo dándole facultades extraordinarias al INEGI, ¿no? Y el fin de semana que se sacó una carta con el nuevo plan económico, la nueva visión económica, y el sábado mismo se sacó lo del petróleo, ¿no? Entonces, mi punto es, ¿sabes qué me pasa mucho? Es
todos nos sentimos huérfanos, pero porque todos traemos demasiadas cosas y yo misma me diluyo. De verdad, hay días que doy 14 entrevistas y el día siguiente alguien me habla y me dice, oye, deberías de hablar para decirlo del tema del petróleo. Y les digo, ¿cómo? Pues ayer estuve en 14, pero claro, la gente no tiene por qué escucharme en los momentos que estoy saliendo en la radio o en la tele o que estoy escribiendo en el periódico, lo que sea. Entonces, creo que como sociedad la lección de esto es justamente cambiar la orfandad que sentimos por una agenda de centro, de incluso, además, no todo tiene que ser estoy en contra, estoy en contra, estoy en contra. ¿Qué cosas proponemos? ¿Qué creemos que puede haber? ¿No? Yo pensaba hace algunas semanas, yo decía, a ver, unámonos todos para decir, el presidente tiene 3 proyectos prioritarios, tiene 2 Bocas, tiene Santa Lucía y tiene el Tren Maya. Si me preguntas a mí, en viabilidad los 3, no me gusta ninguno. Pero a ver, hagamos puentes. No a 2 Bocas, sí al Tren Maya, sí al aeropuerto Santa Lucía. Pero, a ver, por ejemplo, eso, ¿es algo que podemos acordar con el gobierno? No lo sé. Lo que pasa es que somos voces que proponemos diferentes cosas en diferentes momentos y todos traemos una agenda muy amplia. O sea, como lección sí necesitamos empezar a hacer agendas más compactas, más comunes, para que entonces sí haya esta propuesta que hiciste, que me parece espectacular, de una estrategia de comunicación ordenada y sistemática. El tema es sobre qué. Pues pongámonos de acuerdo sobre 5 cosas que sí queramos comunicar todos los mexicanos. Eso me parecería lo mejor que podríamos hacer, oposición, sociedad civil, organismos empresariales, y reitero, y siempre existe la oportunidad de ser propositivo, de algo que pueda jalar. No podemos seguir cada quien jalando para nuestro lado, pues porque vamos a acabar rompiendo al país. Si cada quien jala para su lado. Perfecto. Vanessa, voy a hacer 2 preguntas aquí del chat. Faltan 12 minutos para terminar. Y para a ver si podemos terminar con todos los que están levantando la mano. Dice, mi nombre es Bernardo Morelos Zaragoza, conectado desde Chile. ¿Será posible pensar en una coalición para enfrentar a Morena en las próximas elecciones parlamentarias? Pienso que es la única manera de tener un verdadero balance de poder. La segunda, de José Arturo Anaya, dice, ¿cuánto le ha costado al país la cancelación del aeropuerto, la cancelación de la cervecería en Mexicali, la cancelación de energías limpias? ¿Y qué hacer como sociedad y dónde está la oposición para enfrentar esto? ¿Existe la posibilidad de que el PRI, PAN y PRD hagan algún pacto o coalición para poder enfrentar las siguientes elecciones y quitar la mayoría de la Cámara para tener contrapesos? Esas serían las 2 preguntas de aquí. Claro que sí, muchas gracias. La parte de coalición yo no la veo sucediendo para el 2021. Yo reitero que la parte en donde puedan haber acomodos de distintos partidos puede ser en lo local. Yo sigo viendo la elección 2021 como una elección en donde las definiciones se van a dar a nivel local. ¿Quién es el más popular? ¿Quién es la más popular? ¿A quién podemos apoyar todos? Ahí sí veo a los partidos trabajando juntos, pero va a ser muy caso por caso a nivel local. Yo al menos no veo una gran alianza de partidos en el 2021 con algún fin en específico. Lo veo más en la parte pragmática, en lo local, detrás de ciertos liderazgos. Solamente eso veo sucediendo. Y bueno, los números de pérdidas o de recursos que no se han destinado a lo que esperábamos, pues hicimos nosotros un cálculo actuarial del aeropuerto. Del costo era 1.9 billones de pesos. Y en eso juntas el pago que le tuviste que hacer a los tenedores de los bonos, el pago que le tuviste que hacer a los tenedores de las fibras, el pago de lo que enterraste ahí que ya no sirvió para nada, pero que ya estaba construido, el pago de las cadenas de valor que venían construyéndose porque ya venía la proveeduría futura de varias etapas del aeropuerto, más el contrafactual de no haber construido el aeropuerto y no haber tenido más turismo, más comercio, más inversión. Ese es el cálculo más amplio que nosotros hicimos. Pero bueno, tienes el año pasado la pérdida de Pemex de 340,000 millones de pesos, tienes la utilización por 40% del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que debe de ser como 120,000 millones de pesos. En fin, pues seguimos trayendo una serie de costos de esta incertidumbre. Y más que un proyecto solo, la incertidumbre es generalizada. Hoy por hoy, bueno, ya nos dieron una baja de calificación este año al soberano, y a mí lo que me preocupa es que de seguir como vamos, pues vengan algunas otras bajas del soberano, y eso pues implica que te cuesta más salir a mercados, que te cuesta más el financiamiento que tienes,
para tu país y que en general pues no estás siendo un país en donde los inversionistas nacionales y extranjeros se sientan confiados, se sientan a gusto con poner su dinero para la generación de empleos. Entonces va siendo un círculo vicioso. ¿Por qué no estamos creciendo? Pues mucho porque no le estamos dando las seguridades a la inversión nacional y extranjera para que ponga su dinero en México y genere empleos. Y eso entonces ya nos costó en el 2019, ya nos costó en el 2020 más la pandemia. La pregunta es, ¿vamos a seguir por la misma línea 21, 22 y 23 sin crecimiento económico y pensando que mejor nos olvidamos ya de medir el PIB y que mejor medimos la felicidad? Sin duda la felicidad es un elemento muy importante a medir y hay índices muy serios a nivel internacional y latinoamericano que miden la felicidad de los ciudadanos. Pero a ver, no podemos escaparnos del crecimiento económico. Necesitamos crecer para lograr mejores niveles de distribución de riqueza. Eso es un hecho. Un crecimiento económico que sea más sustentable y que abata las desigualdades. En eso nos tenemos que concentrar, pero un prerequisito es generar valor, es generar crecimiento y eso lo tenemos, o sea, tenemos que encontrar la ruta para que México vuelva a crecer sí o sí. Perfecto, Vanessa, muchas gracias. Tengo aquí a Alberto Perescano. Alberto, está habilitado tu micrófono. Hola, pues me dejas frío, senadora, con la respuesta que le diste al estimado Pepe Centeno. Ojalá que dispongan de suficiente staff para analizar cuántos goles tratan de meter desde el gobierno y desde el oficialismo, ¿no? Pero leía tu artículo en Forbes, El mundo que nos espera, y casi al final pides acordarnos que vamos en el mismo barco. ¿Crees que los gobernantes del presente lo entienden? Le dije a Jaime que eran un par de preguntas más y rápidamente, ¿habida cuenta el uso del FEIP en el pasado? O sea, ¿cómo se lo quemaron tan rápidamente y con tanta falta de sensatez? ¿Crees que es sensato para el FMI mantener esa línea de crédito contingente para México? Y por último, si pudieras explicarnos, y si da tiempo, cómo emiten sus informes las calificadoras de riesgo y las consecuencias que tienen para países como el nuestro, un poco más a profundidad de lo que acabas recién de mencionar. Muchas gracias, senadora. No, hombre, al contrario, Alberto, no tenemos suficiente staff. Es la primera respuesta. Desafortunadamente somos poquitos y tratamos de hacer mucho, pero por fortuna tengo un equipo sobre todo de jóvenes muy, muy comprometidos con México que trabajan pues para tratar de sacar todo el trabajo que tenemos adelante. Sí, yo creo que todos vamos en el mismo barco. El problema es que no todos pensamos o no todos visualizamos el barco igual. Esa es la diferencia. Yo creo que a veces se nos olvida que México de verdad es un país grandote. Se nos olvida que México fue capaz en algunos años, por ejemplo, de en un solo año disminuir la pobreza extrema en 2 billones de personas. Sacar a 2 millones de personas de la pobreza extrema es un logro extraordinario y así ese tipo de cosas nos tendríamos que encaminar. O sea, creo que nos hace falta una reconciliación. Hay cosas que se venían haciendo mal, sin duda, hay que cambiarlas sin duda. La corrupción, sin duda, nadie está peleado con eso, pero eso no puede ir en detrimento del Estado de Derecho o de las libertades o del crecimiento económico. Entonces necesitamos encontrar, creo, muchos más puntos medios de qué barco queremos. Todos estamos en el mismo barco, pero ¿qué barco queremos? ¿Cómo lo queremos construir? ¿Qué tan fuerte queremos hacer ese barco? ¿Qué tan grande queremos hacer ese barco? Y sobre todo, como yo decía, no dejar a nadie atrás. Esta debe de ser una gran lección. En el pasado se dejó a demasiada gente atrás y que no disfrutaban del desarrollo que había y de la globalización y de la interdependencia. Entonces, ahora tenemos que tener mucha más conciencia de la inclusión, sin duda. Tiene que ser un crecimiento incluyente y un crecimiento sustentable. Pero ¿cómo hacemos ese crecimiento incluyente y sustentable sin afectar la democracia, sin afectar los equilibrios de poder, sin autoritarismos, sin limitantes a las libertades y con crecimiento económico? Entonces, esos son los nuevos balances que se tienen que dar, que creo que son muy importantes. El Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, pues sí, se utilizó 40%, no era para eso, era para un momento como el actual, era para un 2020, no para un 2019, pero bueno, se usó porque no crecimos, ahí está. Ahora nos queda otro pedazo. El Fondo Monetario cada vez, a mí me tocó negociar esa línea de crédito contingente con el Fondo Monetario y cada vez está más reticente a que cualquier país la tenga.
porque solamente son 2 países y claro, los demás dicen por qué México lo tiene y yo no. Veía yo que esta semana o la semana pasada Panamá había logrado un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario. Bueno, ellos tuvieron que hacer un acuerdo, nosotros ya lo tenemos. Entonces siempre está esa tentación y se ha venido bajando. En mis épocas la línea de crédito estaba, si mal no recuerdo, como en 80,000 millones y ahorita está en 61,000 millones de dólares. Siempre te la tratan o de quitar o de disminuir. Entonces siempre va a estar esa tendencia de quererse quitar o disminuir, pero el chiste es que ahí la tenemos. Y si ahorita la quisiéramos utilizar, o sea, si tú pensabas un momento, si tú cerrabas tus ojos y decías, ¿para cuándo necesito una línea de crédito contingente? Con el Fondo Monetario, no se me ocurre un mejor momento que ahorita. O sea, como que qué peor momento estamos esperando que el 2020, con una caída de menos 8%, el empleo como está, la inversión fija bruta como está, pues se me haría que hoy es para cuando hay que utilizar algo así. Están muy preocupados por el tema fiscal, que no quieren endeudarse más. La noticia es que creen, ya nos endeudamos más, porque la deuda se mide como porcentaje del PIB, y si tu PIB se hace chiquito, tu deuda se hace más grande. Este año, como se mide la deuda respecto del PIB, se llama saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Es un tema muy técnico, pero ese concepto debería de estar en 45 puntos del PIB. Ya está en 52 puntos del PIB. O sea, ya somos de los gobiernos más endeudados últimamente, hoy por hoy. Entonces, pues si ya te está pasando eso, si tienes un choque tan grande, pues la verdad es que yo sí utilizaría herramientas para poder salir adelante. Ahora, si se les ocurren otras herramientas, bienvenidas también. El problema, pues, es que no estamos viendo las herramientas, ni las anteriores, ni las de ahorita, ¿no? Entonces, yo creo que eso falta. Y concluyo con el tema de las calificadoras. Cada vez que empiece uno a leer más a Moody's, a Fitch, a Standard & Poor's, pues empieza uno a ver que empieza más preocupación respecto de el tipo de políticas. Y cada vez empiezas a ver más la palabra incertidumbre. Y eso es lo que menos quieres en un análisis de una calificadora, ¿no? Y por eso nos bajaron la calificación, y por eso traemos una perspectiva negativa, y por eso ya van 2 bajas de calificación a Pemex. Pero el problema es que si seguimos con el tema de solamente meterle recursos fiscales a Pemex, vamos a acabar deteriorando al soberano, vamos a acabar deteriorando la deuda del país. Ese es el riesgo. El riesgo que ven las calificadoras para adelante es la incertidumbre de políticas, la falta de políticas para salir adelante. Ya les preocupa también el crecimiento que no hemos tenido en México, y les preocupa sobremanera el enfoque de estarle metiendo recursos fiscales a Pemex, porque va a acabar deteriorando la posición fiscal del país. Ok, tendríamos nada más a José Luis Romero Hicks, ya tiene abierto el micrófono. Cerraríamos ya con esto porque sé que tienes que irte a tu reunión, Vanessa. Sé que hay muchas preguntas, te vamos a hacer llegar las preguntas que están ahí en el chat y con mucho gusto las respondemos. José Luis, está abierto tu micrófono. Como siempre, un gusto escucharte, Vanessa. Qué gusto, José Luis. Igualmente, en este ánimo de encontrar una agenda nacional que pueda mover a la hicimos este empresarial del Consejo de Coordinación Empresarial de las 68 propuestas. ¿Tú qué piensas tú de esa iniciativa? Claro que sí, José Luis. Tuve la fortuna de participar en el foro. Me invitaron a 3 mesas. Estuve en la de empleo, estuve en la del sistema financiero y estuve en la parte más de económica, de prospectiva. Yo creo que es un buen ejercicio porque al final del día, pues es una iniciativa del sector privado, de muchas industrias, con expertos, con académicos, de hacer una propuesta muy amplia que tenga que ver desde cómo retornamos al crecimiento, cómo instrumentamos y aprovechamos ahora el tratado, el TEMEC con Estados Unidos y Canadá a partir del 1 de julio, cómo vamos insertando las distintas cadenas de valor a la nueva normalidad con las nuevas mecanismos de sanidad y de sana distancia, etcétera, cómo podemos hacer México más competitivo, dónde utilizar los recursos públicos, dónde utilizar los recursos privados, dónde utilizar los recursos internacionales. La verdad es un muy buen documento. Siéndote muy sincera, creo que necesitamos empezar a crear esos puentes, porque en esas reuniones no hubieron servidores públicos de la actual administración. Entonces, sigue siendo, si a mí
preguntas desde un punto de vista de análisis ya no económico, sino político, sigue estando el poder acá y sigue siendo esta una iniciativa de fuera del poder que muchas veces está en contra de lo que plantea el poder. Entonces, yo no sé las sensibilidades de quienes están hoy por hoy en el poder. Ya lo que necesitamos empezar es a tejer más fino. Cómo a lo mejor en el punto, no sé, se me ocurre hacia adelante, en los puntos 4, 5, 6 y 7, a lo mejor vale la pena hacer una mesa con la secretaria de Economía y con el secretario de Hacienda y con Poncho Romo para preguntarles qué opinan, hacia dónde va, dónde podemos encontrar los puntos medios. Lo que no podemos es otra vez cada quien seguir hablando para su lado, porque pueden haber las mejores propuestas de un lado y las mejores propuestas del otro lado, pero si no logramos integrarlas en un plan de nación, con concordia, con visión conjunta, con estrategia conjunta, ese es en donde estamos atorados. Entonces, a mí me parece fenomenal lo que hizo el Consejo Coordinador Empresarial y lo que hicieron en cada una de las mesas. Y son propuestas, es un documento muy válido. El tema es ahora cómo hacemos que ese documento no se vea como algo ajeno, no se vea como algo incluso como una afrenta, y que se vea como algo que se puede incorporar de alguna manera en la visión actual. Algo que yo personalmente, y se los digo a todos, Vanessa Rubio ha tenido que entender mucho, es no podemos nada más criticar desde nuestra visión porque nunca nos vamos a encontrar. Son visiones muy diferentes. Tenemos que tratar de ponernos en sus zapatos y desde esos zapatos decir cómo podríamos hacer algo que funcione. Yo eso de verdad es lo que he tratado de hacer y últimamente me he reunido con mucha gente del gabinete, con secretarios de Estado, tratando de entender su cosmovisión, su visión de país y cómo desde esa visión entonces podemos ayudar y hacer cosas juntos. Porque si no vamos a seguir diciendo, no me endeudo, sí me endeudo. No quiero división de poderes, sí quiero división de poderes. No voy a usar el FEIP, sí voy a usar el FEIP. Híjole, ¿a dónde vamos a llegar? Pues lo que necesitamos es muchos más vasos comunicantes. Si me preguntas y volviendo a tu planteamiento, José Luis, yo haría una siguiente grupo de mesas, de encuentros. Ya no tienen que ser tan grandes, pueden ser más estratégicos con secretarios de Estado para ir trabajando sobre las propuestas del CCE y ver qué es viable y qué no es viable, o qué es viable de manera diferente. A lo mejor hay una manera distinta de hacer las cosas y de llegar al mismo objetivo. Pero siento que necesitamos otra vez empezar a integrar más pues a quienes están en el poder, porque si no, pues aquí podemos seguir haciendo los foros que queramos y hablándole al viento y diciendo que no a la refinería y que no a la inversión pública en Pemex, pero si no nos sentamos a hablar con quienes van a tomar las decisiones, pues poco vamos a abonar a que las cosas sucedan. Entonces necesitamos empezar a trabajar más juntos, independientemente de que pensemos distinto. Los dos lados tienen que poner de su parte. Es como el gallo gallina, tenemos que ir poniendo gallo gallina, y aunque a veces, y me pasa con mis compañeros senadores, que pensamos muy diferente, pero de repente podemos hacer cosas juntos. Entonces, creo que eso es lo que nos queda como país. Si no, la verdad es que el futuro no pinta tan halagüeño. Querida Vanessa, muchas gracias de verdad. Te agradecemos enormemente la hora que nos has dado de tu tiempo. Felicitarte porque son pocas las voces que escuchamos articuladas y estructuradas en estos momentos. Y para la ciudadanía, de verdad, es oxígeno puro. No sé si quieres decirnos ya un último mensaje, Vanessa, para que Carlos nos despida ya el programa. No, pues muchas gracias por la invitación. Disfruté mucho hablar con ustedes. La verdad es que algo que podemos aprender de esta coyuntura es que hay maneras de estar cerca sin estar físicamente cerca. Y bueno, creo que al final del día todos somos gente buena, que queremos que a México le vaya bien. Yo creo que ya debemos de trascender la etapa de las filias y fobias y de los ataques y de las digamos, de hacer grupos antagónicos. De verdad, necesitamos, el tiempo sigue corriendo, ya van casi 2 años de esta administración y seguimos sin crecer. Necesitamos poner puntos mínimos básicos en donde podamos trabajar juntos, entender a quien está hoy en el gobierno, su perspectiva, los secretarios y secretarias de Estado, su perspectiva, y ver cómo juntos podemos avanzar para fines que nos beneficien a todos. Claro que hay cosas en las que no podemos simplemente dejarnos vencer en principios, en valores, en temas fundamentales. Yo seguiré defendiendo el equilibrio de poderes en el tema fiscal. Me parece que es algo que no podemos dejar pasar.
y así como esos, pues cada quien tiene luchas muy de principios y muy de estructura que tiene que dar, pero sí necesitamos encontrar esa agenda común. Reitero, pensemos en los 5 irreductibles que todos tenemos en nuestra cabeza y que a lo mejor esos pueden ser, a lo mejor pueden salir, como decía José Luis, de la agenda del CCE, de esa agenda del CCE, cuáles son los 5 irreductibles y sentarnos a trabajar con el gobierno, porque si no nos sentamos a trabajar con el gobierno, vamos a seguir siendo voces aisladas, dando opiniones distintas. Muchas gracias, Vanessa. De mi parte es todo. Muchas gracias a los 128 amigos. Carlos, si nos cierras con un mensaje del grupo. Pues Vanessa, muchísimas gracias. Creo que la plática fue extraordinaria. La verdad, una gran claridad de conceptos. Creo que nos dejas mucha información, muchas cosas para llevarnos, para analizar. Y la verdad, agradecerte a ti, agradecerte a más de todas las mujeres y hombres que participaron hoy con nosotros, más de 130 amigas y amigos. La verdad, muchísimas gracias. Como siempre, están colaborando. Y pues me queda nada más, a nombre del grupo de Diálogos por México desde casa, pues darte un fuerte abrazo desde la distancia. Felicidades. Y que estás luchando, felicidades, estás luchando por México desde tu punto, desde tu bancada. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos y todos. Adiós. Los esperamos el próximo miércoles con la periodista Peneley Ramírez, el miércoles a las 7 horas. Muchas gracias a todas y a todos. Felicidades.